Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas y a todos. Ahí está bien. Buenos días, gracias a todas las personas que nos acompañan presencialmente y también a la distancia. Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de prensa por el 10º aniversario de la demanda colectiva maíz, una década resistiendo a Monsanto en defensa de la milpa y los maíces nativos mexicanos. Después de sortear 10 años de lucha ininterrumpida defendiendo los maíces nativos en una acción colectiva ciudadana, a través de la figura jurídica de acciones colectivas y después de más de 100 impugnaciones de la agroindustria, se ha contribuido a impedir la siembra de maíz transgénico. El Poder Judicial dirimió mantener una medida cautelar que prohíbe la siembra comercial de maíz transgénico en su centro de origen y diversificación, y también se ha impedido la siembra en su fase experimental y piloto. Bueno, a estos 10 años tenemos esta conferencia para que representantes de esta colectividad nos puedan compartir el estado de cosas, los logros y los retos. Vamos a comenzar con Mercedes López Martínez, la doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ella es representante de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado. También es directora de Bioorgánica en la Ciudad de México. Mercedes ha coordinado algunos libros y escrito artículos sobre la defensa de la milpa y los maíces nativos, la biodiversidad, la agricultura regenerativa, el combate al cambio climático y derechos a la soberanía alimentaria, todo con perspectiva de género. Ha sido conferencista en cumbres climáticas como la COP21 de París, la COP22 de Marrakech y bueno, hasta la COP13 en Cancún, docente a nivel de diplomados, licenciatura y maestría en diversas instituciones académicas. Por favor, Mercedes. Muchas gracias, Monse, bienvenidas, bienvenidos, y gracias compañeros de lucha durante estos 10 años. Es un motivo de celebración que hoy, 5 de julio, justamente, se cumplan 10 años de una demanda colectiva ciudadana contra el maíz transgénico que ha permitido defender la biodiversidad de las generaciones presentes y futuras en el centro de origen. Es importante señalar que un colectivo conformado por 53 personas y 22 organizaciones civiles, integrados por comunidades campesinas, agricultoras, de comunidades o pueblos originarios, de artistas, de cocineras, de chefs, de personas defensoras de medio ambiente, apicultoras y defensoras de derechos humanos, todas consumidoras de maíz, logramos detener hace 10 años ya 79 permisos para la siembra de maíz transgénico de forma comercial en el norte del país. ¿Qué hubiera significado que se hubieran otorgado estos permisos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se hubieran contaminado nuestros maravillosos y sagrados maíces? En septiembre de 2013 obtuvimos una medida cautelar que impide la siembra comercial de maíz genéticamente modificado, avanzando hacia el fondo de nuestra demanda, que no pretende una ganancia económica. Es muy importante decir que si se contaminaran nuestros maíces no habría dinero que pagara esa grave contaminación. Lo que pretendemos es que se nieguen de forma definitiva los permisos de liberación o en el país. Pese a más de 100 impugnaciones, ya el exabogado de la demanda que nos acompaña aquí, René Sánchez, nos contará estas impugnaciones de la empresa, la medida cautelar fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto del 2021, reconociendo la importancia de mantener y preservar la biodiversidad cultural a través de las 64 razas y miles de variedades de maíces que, aparte de ser la base de más de 600 platillos y bebidas, forma parte de la integralidad de tradiciones, cultura, ritos y celebraciones en México. Es decir, que la medida precautoria prevalecerá hasta que se resuelva el juicio. Este es un gran logro. Hay que decir también que en estos 10 años,
pues quiero resaltar la gran victoria internacional que representa haber detenido a poderosas empresas transnacionales como Bayer Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, PHI México, conocida ahora como DuPont Corteva, y también demandamos en ese entonces a lo que era la Zagarpa, ahora Sadel, y Semarnat, por la complicidad de las autoridades gubernamentales mexicanas hace una década, sin importarles la contaminación de los maíces nativos ni los daños causados por su herbicida glifosato, cuyos daños han sido documentados por decenas de investigaciones científicas, sí, y que sobre todo han sido demostrados por más de 100,000 demandas contra Bayer Monsanto en Estados Unidos por los daños que causa el glifosato, sobre todo diferentes tumores y tipos de cáncer. Desde la demanda contra el maíz transgénico, decimos que no es posible la coexistencia de maíz genéticamente modificado con los maíces campesinos. Investigaciones de otras naciones demuestran que donde se siembran transgénicos hay contaminación por el polen llevado por el viento o por los insectos polinizadores. Legalizar la siembra aumentaría brutalmente esa contaminación que amenaza directamente la biodiversidad y el patrimonio genético agrícola más importante de México. No olvidemos que es el legado de millones de campesinos y comunidades que crearon estas maravillosas razas de maíz y lo siguen manteniendo. Al ser el cereal más importante en el mundo por su volumen de producción, versatilidad en usos y adaptabilidad a condiciones climáticas muy diversas, se ha convertido el maíz en un botín para estas empresas, un negocio sumamente jugoso que sin el decreto presidencial para el año que se renovó en febrero de este año, pues se hubiera requerido para el año 2025, según datos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, de la que es parte el doctor Turren, hubiéramos tenido que importar 39 millones de toneladas de maíces amarillos transgénicos de Estados Unidos, lo que hubiera redituado una ganancia de 2.200 millones de dólares anuales para estas empresas, además de la contaminación de nuestros maíces nativos. Veamos que este tema es un tema económico propiamente. Un negocio jugoso que se está perdiendo gracias a una década de lucha y resistencia por una comunidad que defiende las semillas libres, diversas y resilientes del maíz y los productos de la milpa, que busca una agricultura ecológica para combatir el cambio climático, defender y preservar las semillas tradicionales, así como la comida tradicional, el agua y la tierra. La guerra se recrudece desde varios frentes atacando a la demanda, al decreto presidencial, frenando leyes para conservar los maíces y para promover la alimentación sana y soberana, desde la cabeza de la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional Agropecuario. Pero también crecen las muchas resistencias, como la moratoria popular de no permitir transgénicos en nuestros campos y mesas, sobre todo por la resistencia activa de las comunidades campesinas y originarias. Aquí está Alicia como representante del grupo Vicente Guerrero de Tlaxcala, que nos contará la resistencia y el trabajo de estas comunidades. Estas comunidades han permitido que la milpa siga como una tradición viva, como un modelo de ciencia campesina, que es parte de la solución a través de modelos regenerativos ante la crisis planetaria actual. El número 10 es un número sagrado en diversas culturas y comunidades, tal y como lo sostenía Pitágoras, para quien representaba la acción apoyándonos en lo aprendido. Esperemos que estos 10 años atraigan la felicidad, la abundancia y sobre todo que alcancemos nuestra meta, que es que la autoridad judicial declare que la liberación de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones presentes y futuras, pero también daña diversos derechos. Queda un largo camino para lograr la prohibición definitiva de la siembra de maíz genéticamente modificado en México.
así como del derecho a un medio ambiente sano y demás derechos conexos. La sentencia y la medida precautoria tendrán implicaciones trascendentales para la colectividad de 125 millones de personas consumidoras que defienden o anhelan lo que aquí está en juego: los derechos a la biodiversidad de maíces nativos y a un ambiente sano, sin los cuales no puede garantizarse la soberanía alimentaria ni la protección a la salud. Así que congratulémonos, defendamos esta demanda, informémonos, y aquí estamos resistiendo. Y bueno, desde aquí decimos no a las semillas de maíz genéticamente modificada, y sin maíz no hay país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, representante de la colectividad demandante, por este llamado a continuar en esta lucha hacia la sentencia judicial definitiva para prohibir los maíces transgénicos en México. Ahora le cedo la palabra a René Sánchez Galindo. Ya lo decía Mercedes, lo adelantaba, licenciado en Derecho con 23 años de experiencia profesional, abogado de causas sociales y también ha sido asesor parlamentario. Es coordinador de la demanda colectiva en contra hasta el 2021, coordinador de la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico. Es profesor del Diplomado sobre Derechos Sociales, Culturales, Ambientales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y, bueno, actualmente es director general de Asuntos Internacionales en Presidencia. Por favor, René. Muchas gracias, Monse. Bueno, creo que vale la pena, porque ya son 10 años de juicio, hacer unos pequeños agradecimientos. Primero, por supuesto, al movimiento en defensa del maíz, encabezado, diría yo, por la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Segundo, a la Comisión Jurídica, mis compañeras y compañero, que a pesar de que hace 2 años no estoy integrando la comisión, me propusieron para que yo pudiera hablar de estos 10 años. Y a quienes me acompañan aquí en la mesa, creo que son una buena forma de representar este movimiento. Y primero pues empezaría con Alicia, porque hace 13 años, en 2010, llegaron ahí al Congreso de Tlaxcala a decirle: queremos defender nuestro maíz del riesgo que tenemos. Así nos conocimos hace bastante tiempo ya, Alicia. El doctor Turrent, que fue quien me explicó que el maíz, que significa mucho para todos los mexicanos, implica muchas más cosas. El patrimonio que representa nuestro país son, por supuesto, miles de años, pero también millones si se compara o si se tiene en cuenta a su pariente silvestre. Que esa riqueza, cómo surgió en la naturaleza, después cómo surgió en las civilizaciones humanas, cómo impactó o cómo impacta en las civilizaciones humanas, y qué responsabilidad tenemos como generación hacia el futuro. Eso es todo eso y más. Traté de sintetizar lo que me enseñó el doctor Turrent cuando preparábamos precisamente la demanda en el 2012 y en el 2013. Mi compañera Mercedes, que es la representante común de la demanda, la que nos representa a todos las mexicanas y los mexicanos en contra de la siembra de maíz transgénico, de quien aprendí que la lucha es internacional. No sé si sabes eso, Mercedes, pero yo lo aprendí de ti, ¿sí? Fue cuando escuché por primera vez cómo se entrelazan las causas en todos los países, y cómo esto que ya leíamos en los textos de los tratados internacionales, pues tiene caras y tiene organizaciones y grupos sociales. Y pues la fuerza e empuje de Monse, su insistencia y perseverancia, que eso es lo que nos asegura que la lucha sigue, ¿no? Me tardé un poquito en esto. Después quiero rescatar algo de estos 10 años. Como saben, en septiembre de 2013, un juez federal dijo: no se puede sembrar maíz transgénico en México. Lo dijo de una manera preliminar y precautoria. Después de muchas impugnaciones, litigios, por supuesto, entonces el gobierno federal y de manera destacada las empresas transnacionales impugnaron esta resolución. Después de 3 años vino una nueva resolución que decía: no se puede sembrar comercialmente, pero podrían solicitar sembrar experimentalmente, con fines científicos. Entonces nos preparamos para cuando vinieran esos permisos. Y sin embargo, el tribunal ordenó: se tiene que revisar
esa siembra, evaluar esa siembra, esa posible siembra experimental en el medio receptor. ¿Qué es esa palabra en el medio receptor? Está en el Protocolo de Cartagena, es un tratado internacional que además acaba de ratificar el TEMEC. También el TEMEC reconoce este Protocolo de Cartagena y dice que los riesgos y los daños se tienen que evaluar en el medio receptor. ¿Qué es ese medio receptor? Pues todo lo que el doctor nos ha enseñado, lo que significa la diversificación en nuestro país, o sea, cómo se intercambian la milpa, las grandes distancias, todas las variedades de maíz, toda esa riqueza genética y biocultural que tenemos, tendría que ser evaluada. Pero no solo eso, también hay una palabrita que dice el Protocolo de Cartagena, y en la salud. Dice, o sea, que tiene que evaluar el medio receptor en la salud. ¿Eso qué significa? Pues que los mexicanos comemos millones de tortillas todos los días. Entonces, les puedo asegurar que en el expediente, que tiene miles y miles de cuartillas, no hay una sola prueba científica que haya presentado la industria donde se evalúe el medio receptor. Y por eso, desde 2016 a la fecha, no han pedido un solo permiso de siembra experimental. ¿Por qué? Porque los íbamos a revisar en el medio receptor. Y si les dijimos, los científicos de la demanda, como aquí el doctor Turrent, va a estar revisando esos impactos a ver si es cierto que no generan impactos. Por tanto, creemos que es muy importante. Una cosa es el transgénico en el laboratorio, confinado, in vitro, eso es una cosa, y otra cosa es el transgénico en el ambiente, en las siembras, en los cultivos y en los alimentos de los mexicanos y mexicanas. Eso es muy distinto y eso es lo que, ahí es donde están los riesgos. Serán seguros in vitro, pero liberados y comiéndolos como alimento principal es otra cosa. Por tanto, pues seguiremos en esta lucha desde la trinchera que nos toque. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por este énfasis en la medida cautelar para la prohibición de siembra comercial, pero también esa disuasión, ¿no?, a los permisos para experimental y piloto. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Alicia, compañera que nos acompaña, viajó desde temprano para acá para poder estar aquí, desde Tlaxcala. Alicia Sarmiento Sánchez. Ella, bueno, tiene formación técnica en desarrollo rural, pero sobre todo en el campo, en la lucha, desde hace más de 30 años, formando parte del grupo Vicente Guerrero, hoy llamado Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero AC, del cual incluso fue coordinadora general, ¿no? Y también, entre otras luchas que ha dado, capacitando, asesorando a grupos de personas en la transición agroecológica, en plantas medicinales, en verduras, aprovechamiento de frutas, verduras, granos básicos procesados, integrante del Consejo Directivo de la Asamblea de los Pueblos Indígenas por la Soberanía Alimentaria, PISA, y bueno, un sinfín de nichos, ¿no?, desde los cuales ha luchado Alicia, y sin duda, bueno, ahora representando al grupo Vicente Guerrero. Por favor, Alicia. Pues muchas gracias, buenos días. Yo creo que todavía son. Es un gusto estar aquí con ustedes y yo quiero hablar un poco del papel o el rol que jugamos nosotros como organizaciones campesinas, pero también organizaciones que integran a pueblos originarios. O sea, nosotros, creo que ya decía, más de 30 años que nace el Grupo Vicente Guerrero, con un objetivo, el de mejorar la producción para tener una mejor alimentación. Todo iba muy bien, pero a partir del Tratado de Libre Comercio, cuando caen los precios de garantía de nuestras semillas y de nuestros granos básicos, pues empezamos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanto trabajo hicimos y de repente esto se viene para abajo, ¿no? Desde que entra ese tratado famoso de libre comercio, que no es otra cosa que también yo digo negocio y que no nos toma en cuenta nosotros como campesinos y campesinas. Más bien lo vieron desde arriba, no nos preguntaron si queríamos o no queríamos hacer eso. Bien, de ahí nacen muchas ferias campesinas, ferias de semillas como un acto de resistencia y de decir, estas son nuestras semillas, estos son nuestros granos básicos y no podemos permitir que nos los bajen de precios, y es que ahora vamos a entrar en la transformación. Entonces empezamos a hacer intercambios, ferias y demás, aparte de que todo lo que sembramos son con prácticas agroecológicas. Posteriormente dijimos, bueno, necesitamos
el apoyo, el acompañamiento de personas preparadas como investigadores, como abogados. Créanme que eso ha sido una vinculación para nosotros bien importante, porque sí se puede, cuando se quiere se puede, y es una vinculación real y práctica, porque participamos todas y todos de la misma manera. Otra de las cosas que siempre estamos haciendo es informar a las comunidades de qué está sucediendo. Cuando nos damos cuenta de que se habla de los maíces transgénicos o de la siembra tan peligrosa, primero no tomamos en cuenta qué iba a suceder. Pensamos, bueno, es un maíz híbrido, un maíz mejorado que va a venir a dar alta producción. Cuando vimos que esas semillas mejoradas con todo el paquete, o la revolución verde con todo el paquete tecnológico, lejos de venir a resolver la situación de la comida o del alimento, pues nos vino a degradar nuestros suelos y nos vino a contaminar más de lo que antes estaba. Y en ese sentido, pues ahora estamos viviendo el cambio climático, ¿no? O sea, sufriendo sequías, heladas, granizos, lluvias torrenciales por momentos. Entonces, eso es lo que provocó esta revolución verde. Cuando hablan de los maíces transgénicos, decimos, bueno, ¿de qué se trata? Cuando nos empiezan a decir los científicos, los investigadores, es un peligro, porque atenta no solo contra nuestro maíz nativo, sino está atentando contra la biodiversidad, está atentando contra toda nuestra identidad, cultura, contra nuestra soberanía alimentaria. Entonces empezamos a hacer una lucha por defender o proteger a nuestro maíz. De eso hablaba el abogado René, ¿no? En Tlaxcala iniciamos es que queremos proteger el maíz. Decía, ¿pero cómo? Pues queremos protegerlo, no sabemos cómo, pero él era abogado, ¿no? Tuvimos que entender entre todos cómo lo queríamos hacer y se propone la ley, ¿no? Afortunadamente, la ley de protección al maíz, afortunadamente, René, los investigadores nos apoyaron tanto y la diputada en ese momento, Ana Lilia Rivera, adentro empujó, porque era diputada ahí local, y empujó la ley, ¿no? Entonces fue un éxito porque fue la primera ley nacida de la base indígena campesina, apoyada y asesorada por científicos, por abogados, e impulsada adentro por una diputada. Entonces creo que eso fue algo que dijimos, como campesinos, campesinas, ¿qué poder tenemos? Tenemos mucho poder, el poder de organizarnos y el poder de decidir qué queremos y cómo lo queremos. Desafortunadamente, estamos en una etapa de que a veces por cuestiones, yo no sé, de intereses monetarios, pues nos dividen a las comunidades y nos debilitan. Pero créanme que cuando uno se organiza, el poder está en nuestras manos. Y así como ustedes, como ciudadanas y ciudadanos, que comemos tortillas, que comemos frijol, que comemos alimentos sanos producidos del campo, tenemos que defender, no solo los que producimos desde el campo, los que estamos ahí con la pala, sino que también los que consumen. Hay que empezar a defender y proteger. Nosotros desde hace muchísimos años defendemos, protegemos y preservamos nuestras semillas nativas. Entonces decirles que cuando se hace la demanda colectiva, para nosotros fue un honor ser parte de esta demanda colectiva, porque va a favor de nuestros intereses del campo y de toda la humanidad, de todos los mexicanos y las mexicanas. Y bueno, yo le doy muchas las gracias al abogado René, al investigador, al doctor Turrell, Mercedes, a todos que están en este pie de lucha y que no nos han dejado y ni nos dejarán, porque yo sé que están convencidos. Y nosotros continuaremos desde donde estamos en esta lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por la lucha, por la convergencia. Y bueno, si bien la defensa está desde las semillas del plato, en la siembra, en la diversificación, en el intercambio de las semillas, se mantiene la defensa del maíz nativo. Y bueno, finalmente vamos a darle la palabra al doctor Antonio Turrent Fernández. Ya ha tenido muchas alusiones en esta conversación, pero le hago la presentación formal. Ingeniero agrónomo de Chapingo, maestro en ciencias agrícolas en el Colegio de Postgraduados y doctor por la Universidad Estatal de Iowa de la biodiversidad del maíz y sus parientes silvestres en México. Podríamos seguirnos, ¿no? Extensamente con el conjunto de logros, reconocimientos, pero le cedo la palabra, doctor, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Hace 10 años, México estaba listo para que se sembrara maíz transgénico a nivel comercial a cielo abierto en el norte del país.
Y esto había sido resultado de un excelente trabajo de penetración de parte de los consorcios multinacionales que tenían ya una gran experiencia en el mundo de cómo hacerle. Y entre las cosas que hicieron fue cabilderos en las cámaras, penetración a las universidades, becas, apoyo para investigadores y de productores también, sobre todo el tipo empresarial en el país, que se agruparon y estaban a favor de ellos. Entonces ya se había publicado la ley Monsanto, así conocimos a la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en 2005, que no era más que la pista de aterrizaje para los maíces transgénicos en México. Eso estaba listo. Ahora, una de las cosas que quisiera resaltar es de que, a diferencia de los países desarrollados, la comunidad científica no se comunica normalmente con su gobierno, no es invitada, no es a participar en problemas de tipo nacional que normalmente los estratos políticos superiores pues, no dominan. Pero además la comunidad científica de México en esos años estaba dispersa. Este problema del maíz transgénico no era algo que estuviera en sus agendas de estudio. Así que quiero ser muy claro, resaltar que en el año 2006, bajo el liderazgo de Elena Álvarez Builla, la directora general de CONACYT en este sexenio, lideró la formación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Esto trajo juntos, reunió a muchas disciplinas, la antropología, la sociología, la agronomía, la biología, etc. Y con todos en nosotros, con el interés común de defender el país de México. Y ese fue el primer asunto que abordó. Ahora, la estrategia que había sido muy exitosa de las multinacionales era, pues, como México era insuficiente en su producción de maíz, entonces tenían esa tecnología de transgénicos que rendía más que los maíces del país y que garantizaría que México, después de algunos años, sería exportador de maíz. Y como los maíces transgénicos se defienden solitos de las plagas, no había necesidad de aplicar tantos agroquímicos en el campo. Entonces, como esas linduras, había más. Y todo eso había penetrado, pero franca, hasta el presidente de la República Mexicana. Llegó hasta ese nivel. Y no había quien informara, analizara todo esto a luz de la experiencia en México y también de la experiencia mundial. Y eso fue la contribución de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que puso la base científica de qué es cómo había que entender lo que nos estaban vendiendo estos señores aquí, en estos intereses. Quiero referirme un poquito a los maíces nativos. Hace 10.000 años no había maíz en el mundo, no había maíz en México y desde luego en el mundo. Lo que había aquí en Mesoamérica, incluyendo parte de Centroamérica, parte de México y parte de Centroamérica, es el teosimple, un pasto nativo que tenía muchos millones de años de evolución y que cubría una buena parte del territorio nacional. Entonces, este maíz teosimple fue domesticado
Aparentemente, la hipótesis que menos cuestionamientos tiene es de que ocurrió en un solo evento en la cuenca del Balsas, en el estado de Guerrero, y que de ahí, mediante la colección aparentemente de 5 o 6 mutaciones en el teocintle, se volvió prácticamente el protomaíz. Desde entonces lo toman en sus manos, hace 10.000 años, muchas generaciones de productores que han ido llevándolo a diferentes partes del país, que se cruzó con los teocintles nativos y con eso generó la enorme biodiversidad que tenemos. Pero también se fue a América del Sur y después de la conquista también se fue a todo el mundo. Los de la conquista pagaron un precio de que se fueron sin la nixtamalización, no la entendieron, no la apreciaron, y se empezó a sembrar maíz en las partes más pobres, y era la alimentación principal de la gente más pobres de Italia, de España, y entonces apareció una enfermedad que se llama pelagra, piel áspera, que es un efecto de la el maíz es muy deficiente en un aminoácido que se llama niacina, pero mediante la nixtamalización, esto milagrosamente se vuelve aceptable, y además hay varias cosas que producen que aumente el valor nutritivo de maíz, pero también 7 veces más el contenido de calcio biasimilable que tiene el grano de maíz, y muchas linduras más que ocurrieron, y todo esto es proceso de la interacción en el hombre y con este domesticando a través de lo que llamamos ahora mejoramiento genético autóctono, que cuando llegaron los españoles se encontraron que ya toda la república estaba sembrado con maíces modernos. Bueno, no voy a avanzar mucho más, pero ahora los ancestros del teocintle, yéndose hacia 20 millones de años, ya les tocó vivir en condiciones climáticas adversas tan severas como las que esperamos en este siglo. Ya les tocó, y solamente los que resistieron estos esfuerzos naturales fueron los que fueron capaces de pasar sus genes hasta el teocintle y ahora hasta el maíz, y entre nuestras razas nativas existen dispersos esos alelos de tolerancia a los problemas que vienen. Esa es una de las razones fundamentales por las que esos maíces deben de conservarse, pero no conservarse en los bancos de germoplasma, porque ya está en el mundo, ya está en países muy avanzados, en bancos de germoplasma, donde dicen que ya tienen todo el maíz colectado, pero no es cierto, porque siempre se colectan las plantas, las mazorcas más bonitas, no las mazorcas que sufrieron sequía y que por lo tanto rindieron muy poco y tienen pocos granos en las mazorcas. Esas, el único que las sigue manejando es el pequeño productor. Así que el pequeño productor de México es el mayordomo de la biodiversidad nativa que tenemos en alimentos en el país. Es el mayordomo porque la semilla de maíz no le pertenece a él. La recibió de generaciones atrás, y él tiene la obligación de entregarla a las generaciones que siguen en mejores condiciones que la que él la recibió. Y esos son los pequeños productores que tenemos en el país. Afortunadamente, la mitad todavía de todo el país se siembra con estos maíces nativos. Entonces, mientras lo protejamos, de tal manera que nos espanta, no nada más por nosotros, sino por el futuro del mundo, porque la manera de enfrentarse con maíz modernos en el futuro a los cambios climáticos es regresar a colectar esos maíces que están ahí todavía dispersos,
que va a ser caro, pero de ahí habrían los genes y los alelos necesarios para que los maíces del futuro pudieran tolerar temperaturas de 40 grados centígrados. Aquí me hablaba Alicia de 30 grados que llegaron a ocurrir en Tlaxcala. Bueno, ya hay partes del mundo donde ha habido 45 hasta 50 grados. La fotosíntesis tiene su temperatura óptima a los 35 grados y de ahí en adelante se derrumba la eficiencia de la fotosíntesis. Así que en 40 grados ya no hay fotosíntesis. Entonces, la única manera de defender a la humanidad, de que pueda seguir disfrutando del maíz, es regresar a esos. Ahora, es una soberana mentira, es otra de las mentiras que han hecho, de que se puede, eso ya no es importante, esos maíces nativos no es importante porque ya se colectaron, y también porque ahora con la biotecnología es posible traer genes de otras especies que no se cruzan con el maíz, implantarlas en el maíz haciéndolo transgénico, y con eso es posible traer la tolerancia de plantas que viven en el desierto, de virus, de bacterias, implantarlas en el maíz y hacerlo tolerante a la sequía. Una soberana mentira. Ya proclamaron en el 2011, en que tuvieron una enorme sequía que les bajó la producción en Estados Unidos, ya estaba ese maíz maravilloso, transgénico, que decían que las iba a resistir, y todo fue una rotunda mentira. En este año ya están los norteamericanos sufriendo una gran sequía en esta época por el cambio climático y no tienen cómo defenderse. La única esperanza futura son estos genes que tenemos nosotros. ¿Por qué no habríamos de defenderlos? Pero eso es por ese lado. Bueno, no me quiero pasar ya más. Finalmente, la cultura mexicana. No sería imposible hacer un pozole sabroso, razonable, como lo conocemos nosotros, con un maíz amarillo transgénico. Es algo así como si quisiéramos hacer un vino fino a partir de una uva que no es la adecuada. Entonces, solamente con el maíz nativo cacahuacintle y algunas razas que también hay en Guerrero y en la parte occidente del país, se puede hacer esos pozoles. Pero de ahí en fuera, las tlayudas, los tlacoyos, tantas cosas que están asociadas con maíces especializados nativos. Son hechos de maíz, pero no de cualquier maíz. Tiene que ser el maíz nativo. Si lo perdemos, adiós todo eso. No va a haber tlayudas, no va a haber maíz pepitilla, que es la tortilla de la máxima calidad organoléptica que tenemos en el país. Es ese maíz pepitilla que viene de Guerrero y que está siendo desplazado. Bueno, si hiciéramos lo que quieren las multinacionales, produciríamos maíces forrajeros en México, y eso es lo que tendríamos que comer. Merecen nuestros nietos, bisnietos y las 20 generaciones que siguen que nosotros no hagamos nada para protegerlos, sus intereses. Entonces yo creo que esto es muy central, y muchas gracias por su asistencia aquí con nosotros, y quisiéramos que ustedes difundan esto, porque esto es algo que de veras es central para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hemos recibido algunas preguntas, comentarios por redes sociales. Vamos a comenzar aquí también a recoger sus inquietudes, sus preguntas para poder ser respondidas. Si alguien tiene alguna, por favor, levante la mano, y si no, podemos también comenzar con las que nos han lanzado por redes sociales. Por favor. Preguntarles, ¿qué opinión tienen acerca de la iniciativa del presidente de aumentar los aranceles al maíz no blanco? Gracias, Andrea. Varias Vamos preguntas. Con mucho gusto, ¿Hay más preguntas? Por favor, vamos a acumular 3 y nos vamos con otra ronda de preguntas. Buenos días a todos. Adriana Barrera, de la agencia Reuters.
Esta semana hay una reunión entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá en el Telecan, las secretarias de Economía de los diferentes países, y van a discutir el tercer aniversario de la entrada en vigor del nuevo TEMEC. Hay varias disputas pendientes entre México y Estados Unidos en el tema de la energía y en el tema del maíz. Últimamente se espera que se aborden esas disputas, pero me gustaría conocer su opinión acerca de los argumentos que tiene o que dice tener Estados Unidos respecto a que México no ha probado científicamente que el maíz transgénico es dañino para la salud y amenaza con establecer un panel de solución de controversias en ese sentido. Y me gustaría también preguntarles si México podría ganar ese panel, tendría argumentos para ganarlo si es que se llega a establecer, y también qué más habría que hacer o cuál sería el siguiente paso en la política mexicana para prohibir definitivamente el maíz transgénico. Gracias. Muchas gracias. Vamos a contestar estas y después o la siguiente ronda, por favor. ¿Quería usted iniciar, doctor? Se ha publicado recientemente un colega de nosotros, norteamericano, que se llama Tim Weiss, publicó recientemente en La Jornada, en Castellón, que durante un largo buen periodo del TLC, Estados Unidos ha estado haciendo lo que se conoce como dumping, una posición desleal, porque está vendiendo su maíz aquí en México por debajo del costo de producción del mismo maíz. Llegó a ser hasta 30% de dumping y más recientemente ha estado en el orden de 10%. No podemos nosotros poner aranceles a los Estados Unidos de acuerdo con el TLC, es lo que yo entiendo. Pero sí, a cualquier otro país que no pertenece al TLC, que produce maíz y sobre todo si nos los quiere vender con las mismas prácticas desleales, porque eso es lo que baja el precio del maíz y desincentiva a nuestros productores contra de producir el maíz. Así que me parece una maravillosa decisión del gobierno mexicano de aplicar ese arancel al maíz blanco, transgénico o no transgénico que viene de fuera, porque México tiene el potencial para producir todo el maíz que necesita. Tenemos la tecnología suficiente, no transgénica. Aquí traje unos folletitos por si alguien estuviera interesado en leerlo, sobre el potencial productivo de maíz en México. Entonces, cualquier importación le quita interés público a ser autosuficiente en maíz. Pero eso lo podemos hacer y tenemos todo el conocimiento, etcétera, por lo tanto, tiene todo sentido defender al país de estas prácticas desleales, o simplemente maíz blanco. Si México ya es autosuficiente en maíz blanco, pero no solo, es lo que se dice en la prensa, pero no solo el maíz blanco, son maíces de todos los colores, pintos, azules, rojos, amarillos, etcétera, y que tienen las características organolépticas y nutracéuticas adecuadas para nuestra nutrición. Entonces, ya los tenemos suficiente para nuestra alimentación. Lo que no tenemos suficiente es para la ganadería intensiva, estabulada, confinada, hacinada, que nos ha invadido. Ahorita tenemos el caso de Yucatán, ¿verdad? Con una presión de los cerdos que creemos que puede contaminar los mantos freáticos. Y así que bienvenida que el país se defienda para proteger su producción nacional de maíz. Gracias.
Lo que podemos decir desde la demanda colectiva es que en 10 años no han presentado la industria transnacional, no ha presentado una sola evidencia científica que contemple lo que establece la norma internacional, que es una evaluación en el medio receptor. ¿Qué es esto? Lo que comentaba hace un momento. El medio receptor pues es México, y México pues tenemos como alimento principal al maíz, a diferencia casi de todo el mundo, por lo que explicaba el doctor de la enfermedad pelagra, que no nos da a los mexicanos porque nixtamalizamos el maíz. Entonces, en la mayoría del mundo, el maíz es principalmente forrajero, y en México y en algún que otro país es fundamentalmente un alimento principal de la dieta del mexicano. Por tanto, se tiene que evaluar esto, se tiene que evaluar el impacto en la biodiversidad, el impacto en todas estas variedades nativas y en todas estas características genéticas, en los alelos, en todo lo que nos explicaba el doctor. Se tiene que evaluar esto, y después de 10 años de juicio, la industria no ha sido capaz de presentar una sola prueba científica al respecto. Incluso la autoridad judicial, como les explicaba, desde 2016 dijo: queda suspendida la siembra comercial, pero sembremos experimentalmente. Nada más que esa siembra experimental me vas a tener que explicar a mi juez o a los tribunales en general, y por supuesto a la colectividad, que está integrada por científicos como el doctor Turrent y los compañeros que estamos aquí, y me vas a tener que explicar en el medio receptor. Esta norma del medio receptor está en un tratado internacional que se llama Protocolo de Cartagena, y que fue ratificado por el TEMEC. El TEMEC ratifica al Protocolo de Cartagena. Entonces, parte de lo que discutimos nosotros hace 10 años era cambiar la carga de la prueba. Así discutimos en varias reuniones, porque la industria transnacional suele decir: a ver, pruébame que hace daño. No, espérame, es al revés. No, es al revés, y eso es lo que hemos hecho en estos 10 años de juicio. Y pues en los últimos 2 años donde no he participado, tampoco han presentado una prueba al respecto, y podemos asegurar que mientras no se haga esta evaluación en los impactos que puede causar en un país como México, con toda esta biodiversidad, con todas estas características de alimentación que tenemos, pues no puede sembrarse, no puede consumirse, no están cumpliendo ellos con la norma. O sea, la parte injusta e inequitativa, porque esas son las palabras que ellos utilizan, que les demos un trato justo y equitativo. Más bien, la parte injusta e inequitativa es que no demuestran que en el medio receptor no van a generar los daños. Casi todo lo que ellos presentan y evalúan es de laboratorio. Y algún dato que ya se ha dado a conocer en la demanda, que podríamos traer otra vez aquí al público, es que, por ejemplo, dicen: tengo un transgénico tan bueno que acaba con un hongo que llega a las plantas del maíz en los cultivos, que se llama Ustilago maíz. Entonces acabamos con el Ustilago maíz, es buenísimo mi transgénico. Bueno, ¿qué creen que es el Ustilago maíz? Pues el huitlacoche. Eso presentan ellos en el juicio, esas pruebas. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Entonces es al revés. La síntesis es que es al revés. Y yo añadiría que incluso en el juicio, varios documentos que han presentado como pruebas son traducciones de artículos científicos de Estados Unidos, y mañosamente presentan una parte de las traducciones, y la parte donde se demuestra que hay contaminación no la presentan, ¿no? Entonces, eso es, en cambio, CONACYT tiene un archivo, una carpeta muy profunda, porque CONACYT es la instancia que el decreto presidencial nombró para este periodo de transición, para dejar de importar glifosato, pero también para evitar el uso, que se siembren maíces transgénicos y el uso en los alimentos
CONACYT tiene una carpeta muy sólida de investigación, pero también alternativas agroecológicas que se están desarrollando y se siguen desarrollando en México y en el mundo, y toda una propuesta de bioinsumos también que se ha detenido, ¿no? Entonces, ayer tuvimos un webinario promovido por el Poder del Consumidor sobre el poder de las empresas corporativas también, cómo mienten, cómo manipulan a la prensa. Ya decía aquí el doctor Turrent, cómo pagan becas, investigaciones, cómo cooptan a los científicos también, pero cómo mienten, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante, y creemos desde la demanda que sí tenemos los argumentos para ganar estas controversias si se abren. Ya René habló de estos protocolos, el mismo TEMEC tiene varios apartados donde hablan de defender la biodiversidad. En el cierre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hizo un informe también hablando de la situación especial de México, porque el maíz no tuvo que entrar en estos tratados comerciales cuando es tema de básico y fundamental de la alimentación, ¿no? Y hablando del caso particular de México a nivel del maíz, pero también hay grupos con los que tenemos un contacto muy directo de productores de pequeña y mediana escala, cooperativas en Estados Unidos, que están proveyendo o pueden proveer los maíces amarillos, no genéticamente modificados, pero ahí las grandes empresas están presionándoles para que no lo hagan por el tema de la ganancia, ¿no? Y también tenemos casos de sindicatos y de grupos campesinos en Estados Unidos y Canadá que se han manifestado por respetar el derecho soberano de México de decidir qué importa, qué no importa también, y cómo no usar los organismos genéticamente modificados en sus alimentos. No sé, Alicia, ¿tú quisieras comentar? Sí. Pienso que argumentos hay bastantes, ya lo decían científicos, pero también hay argumentos prácticos. Y yo creo que no es suficiente darse una escapadita y una miradita en campo para ver todas las prácticas agroecológicas que se realizan y que están funcionando y que nos han funcionado por muchos años. Y que, bueno, eso no nos hace dependientes del glifosato ni de los maíces mejorados ni transgénicos, porque nosotros como campesinos, campesinas, tenemos también la habilidad de ir mejorando año con año nuestras propias semillas, e inclusive ir sacando diferentes variedades. O sea, sabemos que hay varias razas, 60 razas de maíces, pero variedades hay montones, y cada año salen nuevas variedades. Eso es algo a nuestro favor también. Nosotros como campesinos, campesinas, somos científicos, pero en el campo. O sea, somos investigadores del campo, somos experimentadores ahí en el campo. Entonces creo que con todo este conjunto de saberes y de conocimientos, tanto científicos como de leyes y como de campesinos, suficiente para enfrentar lo que venga. Bueno, tenemos tiempo para otra ronda. ¿Alguien aquí que está presente quiere hacer una pregunta? Por favor. También quisiera preguntarle su opinión acerca de la propuesta también del presidente que dice que debería de haber una investigación conjunta entre México y Estados Unidos para saber los daños que provoca el glifosato en la salud de los humanos. ¿Cuál es su opinión? Gracias. Y vamos a también de una vez a sumar algunas que nos han hecho en redes sociales. De la Casa de Semillas, Icharato, Michoacán. ¿Cómo es posible sumarnos a esta gran lucha que han dirigido ustedes estos años? Queremos sumarnos y reforzar la lucha en defensa de los maíces purépechas. Daniel Rosas, de San Vicente, jurídicamente, ¿en qué momento se encuentra actualmente la defensa del maíz nativo a 10 años de iniciada? ¿Hay amparos u otros recursos en curso? ¿Cuál es su estatus? Miguel Ramírez, Dinero, Negocios y Finanzas. ¿Se ha detectado maíz transgénico en consumo humano? En caso de ser así, ¿en dónde? Tenemos algunas otras, pero vámonos con esta ronda, por favor. Sí, si gustan yo o Tú. sí. Bueno, yo contesto sobre el tema de cómo se pueden sumar a esta lucha. Pues es una lucha nacional, hay que decir que la demanda viene desde la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Pueden sumarse, entrar a nuestras redes sociales y buscarnos
para sumarse a esta campaña que pues está integrada por más de 300 organizaciones de diversa índole en todo el país. Desde ahí estamos apuntalando, reforzando. Es muy importante esta pregunta porque la ciudadanía de México, que es consumidora de maíz, tiene que estar informada, tiene que conocer estas amenazas, tiene que defender estos maíces, tiene que elegir con su modo de consumo, dónde compra, qué es lo que come. Es un gran poder de elección, ¿no? Y desde esta parte también no comprar en los centros comerciales, no comprar comida ultraprocesada o bebidas ultraprocesadas, optar por ir a los mercados, a los tianguis, a las cooperativas, a las productoras y productores directamente y comprar sus productos. Creo que esa es una lucha y una resistencia y un poder político muy importante con nuestro consumo, la manera de comprar, ¿no? Y bueno, sí, preguntaban si se ha detectado... Sí. ¿Listo? Muy bien. Y sobre la pregunta si se ha detectado maíz genéticamente modificado en consumo humano, sí. Desde la Asociación de Consumidores Orgánicos, de la cual soy parte, hicimos una investigación en 2019 analizando varios harinas de maíz de Maseca. Sabemos que es una transnacional muy fuerte, que durante el gobierno de Salinas de Gortari le dieron un gran poder económico y es una transnacional que controla la mitad de la producción de tortillas industriales en este país, pero también vende en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en otras partes del mundo, y encontramos que estas harinas contenían transgénicos y glifosato. Hicimos la denuncia correspondiente en medios, buscamos a Maseca, nunca respondió, pero a raíz de que salió en medios y que salió en medios internacionales, buscaron a la Asociación de Consumidores Orgánicos en Estados Unidos para justificarse, para decir que no lo tenían, pero ahí están los resultados avalados por un laboratorio certificado. Y esto es muy grave. Lo que presumimos es que esos maíces amarillos transgénicos que están importando los mezclaron con la harina y pues ahí nos están envenenando. Hay que decir que hay parte de la industria de la masa y la tortilla que está muy comprometida con buscar maíces nativos, sin químicos, sin preservativos, sin toda esta serie de problemas también. Y bueno, sentimos que esta denuncia fue importante, pero se vino la pandemia y ya no se pudo dar seguimiento, todo se paralizó, ¿no? Pero esa es una muestra. Y también para dar la palabra a quienes me acompañan aquí que respondan, desde la UNAM se hizo una investigación donde se encontró que muchas tortillas y derivados como botanas, totopos, etcétera, de manera industrial e incluso artesanal, también contenían glifosato y transgénicos, y se presume lo mismo, que se están mezclando estos maíces forrajeros transgénicos con el alimento principal, ¿no? Y es algo muy grave, ¿no? Entonces, que viola varios derechos. Nada más para comentar sobre este último comentario de Mercedes sobre que se ha encontrado que hay contaminación de transgénicos y de glifosato en harinas. Hace más de 10 años, uno de nuestros secretarios de Agricultura se burlaba de quienes decían que el maíz transgénico era malo para la salud, y decía, si ya tenemos, no me acuerdo si hablaba de 5 o de 6 años que México está consumiendo este maíz transgénico y yo no he visto muertos en ninguna parte, porque deberían de estar muriendo como moscas, decía el secretario de Agricultura de esa época, no de la actual, de esa época, hace como 5 o 6 años. Bueno, lo cierto es que la investigación que se ha hecho y de la que nos dicen los primos que aquí no tenemos conocimiento, es de que el daño a la salud que causa el maíz transgénico
es crónico subclínico, como el cigarro. Se puede uno fumar un cigarro y luego hacerse un análisis de corazón, pulmones, nada, y todo está bien. Pero si yo sigo fumando ese cigarro durante 30 o 40 años, 50 años, ya sabemos el desenlace. Eso es bien conocido. Ese es un daño crónico subclínico. Costó mucho trabajo a la humanidad que se reconociera, porque es de esa manera crónico subclínico y porque había mucho capital atrás para defenderlo en Cusú. Yo puedo comerme una tortilla de maíz transgénico con el doble de concentración de la que detectaron aquí en el país, o el triple, me la como y no me pasa nada, porque es un daño crónico subclínico. Pero si lo sigo haciendo durante 30 o 40 años, el daño aparece. Eso nos lo demostró un investigador francés, Seralini, que con ratas investigó una dieta hecha a base de maíz transgénico que era resistente al glifosato durante los 2 años de la vida de las ratas. Y resulta que los primeros 45 días o 90 días de que estaban sometidas a este tratamiento no tenían absolutamente nada de síntomas. Pero ya llegando al principio del último tercio de su vida, de 2 años, empezaron a desarrollar tumoraciones tan grandes que hubo que sacrificarlas. Y los machos aparecieron con problemas de riñón y de hígado antes que las hembras. Entonces, evidencias de que hay daño, pues ojalá y dentro de 30 o 40 años no estemos diciendo que no hay problema y que nuestros bebés, por ejemplo, los nenes que son alimentos, que dejan, las madres lactantes de una gran parte de México, toman atole de maíz porque eso les aumenta la leche. Y después el nene empieza a comer ya tortillas y luego siguiendo hasta ser mayor. Entonces, si esto lo permitimos que ocurra en el país durante suficiente tiempo, como el tabaco, nos vamos a encontrar porque ya es muy tarde y que ya no va a haber maíz nativo para comenzar de nuevo. Ya no va a haber, porque lo que ellos hacen es irse en contra del maíz nativo para robarles el mercado y que ahí se siembra más de su maíz. Bueno, nada más. Pues, bueno, ustedes saben que no soy científica ni mucho menos, pero nosotros en las comunidades, y yo agradezco mucho a los científicos, pero también en las comunidades podemos observar cambios en la salud de mucha gente. Antes yo pregunto, ¿quién decía de los compañeros hombres jóvenes, ya también jóvenes, no solo adultos, que ahora ya tienen problemas de próstata? Antes eso no se escuchaba. Últimamente eso está en todos lados, ya el problema de próstata en hombres. Y entonces, pero los hombres son más calladitos, no lo dicen. Aguas, yo les digo, háganse estudios, porque también hay un daño ya en ustedes, principalmente en los hombres. En las mujeres, pues el cáncer está a la orden del día. Antes era así como muy raro oír que haya cáncer en mujeres. Ahora está, y los niños, miren, hemos observado a niños que están naciendo ya con problemas con autismo, y eso no se veía. Entonces yo pregunto, ¿a qué se debe todo eso? ¿Sí? Entonces eso lo dejo en la mesa. Una de las preguntas era sobre el estatus del juicio. Como informábamos, la medida cautelar que suspende la siembra de maíz, pues tardó 8 años, o sea, hace 2 años la Suprema Corte la ratificó, desde que un juez en 2013 ordenó suspender la siembra, hasta que después de muchas impugnaciones, la Suprema Corte la ratificó en 2021. Entonces, durante el juicio no se puede sembrar maíz transgénico, como hemos explicado. Y segundo, el juicio principal, según hoy como se cumplen los 10 años, hoy se va a presentar
el informe semestral en el juzgado, ya lo elaboró la comisión jurídica, en un momento se va a ir a presentar, según me explican, al juzgado. Ahí se establece en ese informe que se hace a toda la colectividad, a todo el país en realidad, esto es por ley, se tiene que informar cada semestre, ahí se establece que está próxima de dictarse la sentencia de primera instancia, o sea, ya definitiva, de parte del juez. Por supuesto procede apelación y amparo, y en su caso la revisión del amparo, pero bueno, la primera sentencia del juzgado de primera instancia ya se citó para sentencia. Entonces pues en las próximas semanas o meses, dependiendo de la carga de trabajo, se va a dictar esta sentencia. Creo que sí son todas, no sé si quedaron ahí en el aire. Lo de la investigación conjunta. Sí, lo de la investigación conjunta, bueno, como les comentaba hace un momento, pues a quien corresponde hacer la evaluación científica, la evaluación de riesgo, de acuerdo a todos los tratados y leyes, es a la agroindustria. Si se hace de manera conjunta, pues mejor, ¿no? Que se evalúe, pero sí, como hemos sostenido en la demanda, pues tiene que ser en el medio receptor y con las implicaciones que tiene el medio receptor, tanto de biodiversidad como de alimentación. Gracias, pues vamos a la última ronda. ¿Hay preguntas por aquí? Bueno, terminamos con las que nos lanzaron por redes sociales. Montserrat González pregunta, ¿qué pasa con el maíz olotón? ¿Cómo se protegerá de la prospección de transnacionales? También pregunta, ¿qué pasa en las universidades? ¿Cuáles responden al llamado? Y Víctor Martínez hace dos preguntas. ¿Cómo proteger las variedades nativas? Aunque estamos dentro del Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya, si no existe una ley que regule en materia de recursos fitogenéticos, ¿cómo competir contra las variedades mejoradas de alta producción? Con eso cerraríamos la ronda de preguntas. Si quieres tú y vamos pasando. Bueno, para la protección, pues hay muchos mecanismos. Sí existe, por ejemplo, una ley federal de protección al maíz, que tiene conceptos muy importantes y hay que usarla. Y pues acciones como la demanda colectiva o otro tipo de acciones se pueden usar desde el punto de vista jurídico, porque es lo que presenta. Ya acciones sociales, acciones científicas, pues mis compañeros podrán comentar. Claro que siempre una ley que proteja mejor a los maíces, pues es bienvenida, ¿no? Eso sí. Bueno, respecto a las universidades, yo creo que es muy variado, ¿no? Hay como dos grandes visiones. Sabemos que la revolución industrial y todo este proceso de agricultura industrial formó o deformó a muchas generaciones de agrónomos, agrónomas en ese sentido, ¿no? De usar químicos, de favorecer esta agricultura industrial, hubo inversión, hubo recursos también. Es una visión que se impone en muchas de las, o la mayor parte de las revistas científicas reconocidas, tienen que responder, tienen que ir en inglés y además responder a los intereses pues, de las principales naciones que están dominadas por estas empresas transnacionales. Un caso es el de CONACYT, donde denunció que mucho del recurso en la administración pasada para investigación se iba para las grandes empresas transnacionales, Coca-Cola, Nestlé, lo cual es terrible y no para beneficio de la sociedad. Pero también hay cambios, ya hay varias universidades que están trabajando propuestas alternativas. Chapingo es un ejemplo, ¿no? Donde están estos grupos o el área de posgrado también, ¿no? De Montecillos en Texcoco, que tienen ya un grupo que está emergiendo muy fuerte, pues amigable con el medio ambiente, ¿no? Agroecológico en este sentido. Está el CIDRI de Chapingo, que está trabajando, por ejemplo, con productores y productoras de naranjas orgánicas y otros cultivos para no tener monocultivos en Papantla, en varios lugares del país, ¿no? Entonces yo creo que está habiendo un cambio interesante, hay diplomados, hay cursos, hay una formación ya más agroecológica. Y esto es importante porque no es un invento nuestro contra la tecnología y los avances, ¿no? Ya la misma, en las cumbres climáticas, la COP21 de París se llamó
a trascender hacia la agroecología y dejar de usar estos químicos que están contribuyendo con un 45%, se habla de los gases de efecto invernadero al calentamiento global. Y también la FAO ya tuvo varios congresos, 2019 el congreso del Simposio de Agroecología, donde habló de trascender hacia lo agroecológico para secuestrar el carbono del medio ambiente que calienta el planeta, regresarlo a la tierra, enriquecerla, humedecerla y enfriar el planeta, ¿no? Este tipo de agricultura ha sido un problema, pero puede ser una solución. Entonces yo creo que esto está permeando también mucho en las universidades, esperemos que se avance y que las nuevas generaciones vengan con esta idea de producir de una manera amigable con el medio ambiente, cuidando la salud, cuidando los alimentos locales, también los alimentos sanos, y pues promover las cadenas cortas. Yo quiero abordar la pregunta sobre el maíz botón. La especialidad. Nunca había oído hablar de él. Resulta que es una de las 59 razas nativas de maíz. Y tiene la característica muy impresionante de que fija su propio nitrógeno del aire. Este es un carácter que viene desde el teocinte. El teocinte lo heredó al maíz, y entonces casi todas las razas de maíz tienen por ahí metido este carácter. Pero en la zona Mije de Oaxaca se intensificó el carácter de tal manera que ha llamado la atención a los intereses multinacionales. Y ya tenemos un grupo que hace 10 años tomó muestras de maíces, de ese maíz botón en Totontepec, Oaxaca. Es una región húmeda, con mucha neblina, suelos ácidos, y ahí crece este maíz, y demostraron que fijaba hasta el 85% de todo el nitrógeno que requiere la planta para completar su ciclo, lo fija. Imagínense la vuelta que les dio esto a los de las multinacionales. En el mundo se siembran 330 millones de hectáreas de maíz, y todas se fertilizan con urea o con algún fertilizante nitrogenado. Entonces se puede calcular la cantidad, el valor de toda esa uso de fertilizante en todo el mundo, desde el punto de vista de lo que cuesta, así tanto en términos económicos como en términos ecológicos, porque todo ese nitrógeno que se usa en los fertilizantes viene de los combustibles, del amoníaco que está incluido en los gases. Con la extracción de petróleo, por ejemplo, salen esos gases, y para poder fijar ese nitrógeno ambiental de la atmósfera industrialmente, hay que elevar mucho la temperatura, y eso se hace con energía fósil. De tal manera que el fertilizante no nada más tiene una huella de carbono en el uso en el campo, sino también desde la integración. Bueno, imagínense lo que podría ser en ganancias para las multinacionales si ellos lograran tomar este carácter y lo pusieran en todos los híbridos del mundo, de tal manera que ellos pudieran vender eso. Eso sería biopiratería vil. Ya lo hicieron con la píldora, porque eso salió del barbasco, que es una planta que crece en el trópico mexicano. Yo siempre me alarmo. Ya no. ¿La píldora anticonceptiva? Sí, la píldora anticonceptiva. Y entonces, bueno, ya para redondearlo, es que las empresas que produjeron las píldoras anticonceptivas, y que tal vez 4.500 millones de mujeres del mundo
la mitad de 9 millones, las consumen. Eso es un negociazo, bueno, increíble, ¿no? Bueno, ya la cultura prehispánica de México, en una parte del país, ya usaban las raíces del barbasco como medio anticonceptivo. Lo usaban regularmente. Así que este era un conocimiento que también tenían de aquí. No han recibido un solo centavo de todo esto. Esa es una biopiratería vil. Lo mismo quieren hacer con el maíz, pero transgénico. Pero hay muchos otros genes que también tenemos nosotros y que somos presa de la biopiratería futura. Porque no tenemos las leyes que nos protejan de esta manera. Una de las cosas que a mí se me ha ocurrido, bueno, que nos ha ocurrido un grupo de colegas, es de que México debería de declarar que toda la biodiversidad agrícola de México es propiedad de la nación. Así como el petróleo en el subsuelo, así como el litio, también la biodiversidad. De tal manera que para defender a nuestros, de la biopiratería, a nuestra tecnología autóctonas, debería de ser el gobierno mexicano con el que hay que litigar. Y eso es muy diferente a que sea un grupo de productores, una organización de productores que quieran defender al maíz, a su maíz nativo, pues frente a todo lo que han organizado las grandes multinacionales, que son hoyos negros realmente, que cualquier cosa que se le acerca se lo llevan, no podrían, pero en cambio, si el país lo hace, y a lo mejor eso podría ser ejemplo para otros países, yo creo que ahí es donde habría alguna posibilidad de defender esa biodiversidad que tenemos en el país. Gracias. Muy bien. Yo creo que para cerrar esta parte, decirles que cómo proteger el maíz, aparte de la forma legal que se está buscando, yo creo que también tenemos que partir desde las comunidades, desde el campo. Y no es otra cosa que seguir sembrando nuestras semillas, seguirla mejorando, hacer nuestros fondos de semillas familiares, comunitarios y regionales. Y esa es una manera de ir protegiendo y conservando nuestro maíz sin tener el riesgo de que se lo lleven o no lo roben, ¿no? Que sabemos que no lo van a robar, pues ojalá y les haga beneficio, pero pues todo lo que se hace mal va a acabar mal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias, pues gracias por acompañarnos a los medios. También queremos decirles que vamos a tener otra serie de actividades en este marco de los 10 años de la demanda. Justo saliendo de acá, ya lo adelantaba René, se entregará ante el juzgado correspondiente el 20º revisión de cuentas, el informe semestral a la colectividad. También tendremos desde el próximo miércoles 12 de julio hasta el miércoles 2 de agosto, semanalmente, una serie de webinarios que nos permitirán contextualizar esta demanda y otras experiencias similares en el mundo y también sobre la defensa de los maíces. La primera, que será el miércoles 12, se centrará en un análisis histórico de lucha y defensa del maíz. El 19 de julio se abordará la evidencia y el conocimiento científico en estas discusiones, ¿no?, que se han planteado en esta conferencia. ¿Cuál es la evidencia científica para prohibir los maíces transgénicos? En el tercer miércoles 26 de julio se abordarán las experiencias internacionales en la lucha por la defensa de las semillas nativas y se cerrará el miércoles 2 de agosto discutiendo sobre los conflictos legales internacionales. Les invitamos a seguir estos webinarios a través del Facebook de Demanda Colectiva Maíz y a seguirse informando a través de la página de la Demanda Colectiva del Maíz también. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a las aquí presentes.